Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, equipo TLB1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan. Gracias, semanalmente, todo nuestro agradecimiento. Los que colaboran con TLB1 en estos 12 años que venimos transcurriendo ininterrumpidamente, les agradecemos mucho, invitamos a muchos que nos acompañen económicamente para poder seguir en el aire y transmitirles como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com. Debajo están las redes sociales que nos acompañan y como siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza y nos proteja. Y en esa protección incorporamos esta oración que creo muy válida frente a todos los enemigos que TLB1 tiene y los que componemos TLB1, que también recibimos nuestros llamados y nuestras sanciones jurídicas. Así que María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por acompañarnos. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito esto de lo que hace a la Agenda 2030, que trajo aparejada la Cuarta Revolución Industrial, que tan claramente lo hace el programa en Política, la verdad, de Ricardo Pierpaoli, o Santiago Roque Alonso, ¿no? Que tocan mucho estos temas y que hacen a la realidad que vivimos. Agenda 2030, 17 puntos, Cuarta Revolución Industrial, ahora se amplía a 2045. Hicimos un programa recientemente con Glenda García Solís de Ecuador, que planteó claramente el tema. Pero todo esto conlleva, como bien sabíamos en los puntos de la agenda, es que hay que eliminar la población, el aborto, el homosexualismo, es decir, todas estas cuestiones que hacen a la destrucción del ser humano, la familia, la potestad del Estado sobre nosotros, el no tener nada y será feliz, pero también lo que implica el transhumanismo, ¿no? El transhumanismo, la entrada de la robótica, la era digital, ¿no? La inteligencia artificial, imponer pensamientos, el cambiar actitudes, el influir en las decisiones de un individuo de acuerdo a toda una serie de andamiaje que hace a romper un poco con la libertad individual de moverse. Tenemos un gobierno que brega por la libertad, pero no se mete en estas cosas, ¿no? Es simplemente declaratoria, pero no efectiva. Y la destrucción de la humanidad, que todo esto conlleva la destrucción del hombre, el fin de la humanidad. Vamos a tocar este tema porque creo que amerita, para tomar conciencia, para empezar a activarnos, con un invitado que es procurador, profesor, educador, conferenciante, dirige el blog Nacionalismo Católico San Juan Bautista, escribe artículos numerosos, especialmente en portales, entre portales como Adelante la Fe, y también nos visita en Buenos Aires. Queremos aprovechar su presencia y para mí es un gusto compartirlo con Augusto Espíndola. Augusto, gracias. Bueno, una vez más agradezco la oportunidad, Juan Manuel. Con este tema que es tan delicado, pero que tiene que ver tanto con el destino al que nos quieren llevar estas personas que manejan el mundo y del cual está tan poco atento la mayoría de la población, a pesar de que nada de esto es oculto, ¿no? Claramente somos una sociedad manipulable, ¿no? Creo que entre las comunicaciones políticas generales, ¿no es cierto?, nos llevan como si fuéramos las ratas, ¿no? Dentro de un plano, ¿no es cierto?, creado especialmente para que vayamos a las puertitas que se les interesa a ellos que lleguemos. Estamos viviendo, obviamente todo eso viene aparejado con la agenda, ¿no? Y con políticas que se implementan en los países y con candidatos y partidos que terminan siendo cómplices o, ¿no es cierto?, subsidiarias de esas políticas internacionales. Hablan de la revolución, ¿no?, la cuarta. ¿Cómo pondríamos este transhumanismo en todo este esquema? Bueno, hay que entender la importancia y la trascendencia del plan, porque si no seguimos pensando que es demasiado. Y ya hemos vivido este primer mega experimento social que ha sido la pandemia, que
hay alguna gente sin necesidad de estar tan informada que el sentido común la ha hecho llevar a sacar conclusiones adecuadas respecto a cómo se estaba manipulando la situación para lograr el control total, pero la mayoría de la gente es tan permeable a la publicidad que todavía sigue creyendo, a pesar de que los datos son más que evidentes que no tienen que ver con la realidad. Por eso es importante que no es solamente informarse, sino hacer trabajar la inteligencia para que estemos atentos, porque el problema más grande es que se ha trabajado en esta reingeniería social para anular el sentido común. Y para eso estamos, el menos común de los sentidos hoy en día, se trata de imbecilizar a la población. Por supuesto, celulares, televisión, internet, YouTube, que son herramientas, o sea, se pueden utilizar bien, se pueden utilizar mal, sin lugar a dudas, pero están pensadas en el sentido de la manipulación mediática y con muchas técnicas que hay detrás. En esto yo di una conferencia al respecto, que es cuando nos conocimos, casualmente antes de la pandemia, y hablando de hasta qué punto ejercía influencia, y unos meses después empezó toda esta locura y la gente efectivamente cayó en esa trampa, pero lamentablemente, y hay que decirlo, es una trampa para imbéciles. A ver, puede sonar agresivo, ahí nomás va a haber la gente millennial que hay ahora, los adultos millennial, o sea que me estás diciendo imbécil. No, yo lo que estoy planteando, porque no es una acusación personal, no es una acusación a un individuo, sino a la masa. Porque esa publicidad no está planteada para el individuo, está planteada para la masa. Y la masa, como decía este israelita que era sobrino de Freud, que era Edward Bernays, que ha escrito La propaganda, y con muchas de las cosas de las que se lo acusaba Goebbels eran en realidad, están escritos en sus libros. Decía la hija en un documental que se llama The Century of the Self, decía, mi papá, dice, no era capaz de convencer a nadie de algo, pero era brillante para convencer a las masas. Y él decía que las masas eran estúpidas y que él tenía esa capacidad que evidentemente lo ha demostrado. Entonces, a través de la publicidad, la gente va aceptando todo este tipo de propuestas que deshumanizan en un nivel impresionante, porque la verdad que uno ya lo está viendo cómo la gente puede llegar a aceptar, por ejemplo, que se elimine el ganado porque los gases que eliminan las vacas hacen que se destruya o contamine el ambiente, el efecto invernadero, el cambio climático, todo ese tipo de estupideces, ¿no? Y digo estupideces, entonces está, como le digo, apuntada a eso, a una población que necesita ser estúpida para poder recibir un mensaje tan ridículo y tan grosero, y sin embargo ya lo hemos vivido con la pandemia, y en el momento en el que decidan que haya otra, ya han anunciado todo, no va a haber problema. Pero en esto hay que tener claro que desde las palabras, por ejemplo, de Yuval Harari, estamos hablando de este israelita homosexual, o Harari, no sé cómo se pronunciará, casado con otro hombre, como para ver la catadura moral de esta persona. Él habla y lo dice, pero sin ningún tapujo, ¿no? Que ellos están promoviendo y estamos asistiendo a the last generation, dice, of Homo sapiens, la última generación de Homo sapiens, y en manos de ellos. Así que, si es que, ¿qué es lo que suele pasar? Si no le creemos a los loquitos conspiranoicos, escuchémoslo a ellos. Yo, en mis humildes conocimientos, siempre he tratado, inclusive en un libro que he escrito, no soy ningún escritor grande ni mucho menos, pero de hacer hablar a quienes nosotros queremos señalar como culpables de toda esta situación, pero son sus palabras, y sin embargo la gente sigue insistiendo en que es desquiciado lo que nosotros proponemos, a pesar, y debe pasar mucho con la gente de TV1, con vos mismo y todo, que los teóricos de la conspiración a través del tiempo hemos resultado tener razón, si no en todo, en el 90% de lo que veníamos advirtiendo. Vos hablas, obviamente, de la manipulación que planteó el hijo de, ¿no es cierto?, de Freud, y que
logra a través de la publicidad ¿viste? El control, lograr que la gente tuviera sed y poner cosas afuera del salón en las pruebas como para demostrar que efectivamente no tenían control. Después se crea, no estoy seguro si por las fechas corresponde, pero el Instituto Tavistock, ¿no es cierto? Y otros, ¿no es cierto? La Escuela de Frankfurt, la Escuela de posterior Frankfurt, también. Que empiezan a trabajar tanto en tándem de izquierda como de derecha en la manipulación de las masas. Y eso lo va perfeccionando, ¿no? Es como que se va perfeccionando. Estos temas siempre estuvieron en manos de casi, digamos, las mismas personalidades, llamémoslo, los mismos orígenes que tienen un objetivo de manipulación. Totalmente. Digamos que de alguna manera, en la perfección de eso, hoy hay un perfeccionamiento mayor, hay escuelas mayor que la de Frankfurt y la de Sin lugar a dudas, porque ahora con los think tanks, estamos hablando, por ejemplo, del Council of Foreign Relations, lo que se ha hecho es captar a toda esta gente que, si uno escucha, pues son muchas personas, muchos nombres, no se los puede retener a todos. Eso le hablaba mucho de Adrián Salvucci también sobre el tema, ¿no? Del CFR. Sí, bueno, importantísimo. Pero no los veía como un lugar de pensamiento, pero no un lugar de manipulación, estilo Tavistock, ¿no? Lo que pasa es que ellos recogen, digamos, es adaptarlo a estos tiempos, y estos tiempos son los tecnológicos. Sí. En esos otros momentos se estudiaban las conductas. Hoy por hoy, ya teniendo ese estudio, lo que se hace es un paso más adelante. Veamos cómo utilizamos la tecnología que tenemos para llegar al control a través de eso. Si antes se buscaba que la gente reaccione de determinada manera, ahora lo que se busca es que la gente tenga los dispositivos dentro de su cuerpo para que la reacción ya sea instantánea, automática, y no que tenga que ver con una reflexión equivocada o direccionada por algún tipo de estímulo externo, ya va a ser interno, y lo dicen abiertamente. De hecho, Yuval Harari, hay que tener en cuenta que en el caso de este personaje oscurísimo y nefasto, gurú de Bill Gates, de Elon Musk, de tanta gente, ¿no? Recomienda su libro Obama. Esta persona que realmente está hoy día marcando, me tocó conocer gente de acá, de Argentina, y se dice católica, o se cree católica, digo, porque realmente lo hace con la mejor intención. Sin embargo, alaban la propuesta de este hombre, y la propuesta de este hombre es absolutamente demoníaca, y ya lo vamos a comentar más adelante, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, él planteaba, y lo plantea en el World Economic Forum, él dice que van a cambiar la tecnología para poder crear cuerpos, mentes y cerebros. Cuerpos, mentes y cerebros. Y él dice que eso va a ser un improvement, una mejora para la humanidad en el siglo XXI. Que eso también implica una mejora en la economía, pero ya la economía al servicio de qué. Si la economía no está al servicio del hombre, que lamentablemente ese es un horror, no un error hasta de muchos nacionalistas que siempre plantean, bueno, pero con este vamos a estar mejor que con este otro, todo. No. Si perdemos el alma, ¿de qué me sirve tener casa, dinero o lujos? No tiene sentido. Así que la idea del control del futuro es primero el control a través de la integración del hombre con la máquina, pero posteriormente es hasta el reemplazo del hombre por la máquina, pero en sus palabras, eso en sus palabras. O sea, hasta ese extremo llega esta idea que está dentro de la cuarta revolución industrial de esta gente para nuestro destino. Hace el año pasado, o el anteaño, se sancionó en Chile una ley sobre la neurociencia, ¿no? Sebastián Piñera le explicó en un encuentro muy importante, y fue avalada por diputados y senadores de izquierda, o sea, justamente Piñera no era se de suponía derecha, que era de derecha. Paréntesis, sí. Y fue avalada por la mayoría de senadores y diputados de izquierda, que fueron los que presentaron, y que supuestamente, decía Piñera, que era una forma de insertar pensamientos, de controlar agresiones, ¿no es cierto? Es como, de alguna manera. Por supuesto, se excusaba y decía, bueno, pero no vamos a entrar en la intimidad, ¿no? Cosa que es muy raro, porque uno cuando cruza una valla
esa valla no tiene límites, ¿no? Todavía pareciera como que esa ley todavía no se sancionó en la Argentina, ¿no? Aún. No sé, capaz que la trataron, capaz que se está trabajando a escondidas, ¿no es cierto? Pero puede ser. En este aspecto, obviamente, hay una cuestión moral, ¿no es cierto? Y Harari también hablaba de que esto de insertar pensamientos era que la máquina pudiera superar al hombre. Es decir, en este tema, ¿vos crees que la creatividad del hombre, yo sé que se ha imbecilizado a la sociedad con, ¿viste?, con cultura chatarra, Sí. ¿no? Pero todavía hay fuentes de inteligencia valiosa. ¿Crees que esta máquina o la computación o este mundo artificial puede suplir al hombre o solamente tira data rápida porque es una computadora y la capacidad del hombre es más lenta? Bueno, hay varios temas dentro de lo que vos mencionás, pero la respuesta rápida sería no. No. Tenemos que tener una perspectiva católica y dentro de lo católica la prevista para el fin de los tiempos, ¿no? Esto, si estamos hablando de ir al control absoluto, quien encarna desde la teología católica el control absoluto es el anticristo. Tan poca gente cree en el anticristo. Sin embargo, forma parte de las escrituras. Y tal vez el más claro de los signos sea cuando vuelve el Hijo del Hombre, por ventura hallará fe sobre la tierra, y hoy día vemos la apostasía en el corazón del Vaticano a niveles increíbles, impensables, groseros, grotescos, ¿no? Con este personaje tan oscuro como es Bergoglio, Jorge Mario. Es que hasta se plantean esas disyuntivas, cómo puede ser que haya un papa no católico, sin entrar en esa discusión que sería otro tema. Pero ahí nosotros estamos viendo cómo hasta desde el Vaticano se está apoyando todo esto en el supuesto bien de la humanidad o del planeta, no tanto de la humanidad, se plantea el tema del planeta, ¿no? El cuidado de la casa común, dice, con esas encíclicas cuasi heréticas también, Laudato Si, inclusive todas las otras, inclusive ordinarias, porque hasta eso, hasta se ha rebajado en el estilo aristocrático que tenía antes los escritos vaticanos o de los estados pontificios. Pero ya vemos, y como yo mencioné en la otra oportunidad que estuve contigo, que los papas empiezan a funcionar, y estoy hablando hace 100 años, no estoy hablando desde el Concilio Vaticano II, inclusive antes, con un pequeño interregno ahí con San Pío X, como agentes políticos, y agentes políticos del globalismo, de este mundo uno, en el que se pretende uniformar a la humanidad, pero siempre con la gente que controla todo esto, que no entra dentro de esos planes, o sea, ellos sí están al margen. Lo que mencionabas de Piñera, si mal no recuerdo, donde se han empezado a plantear los estudios para el desarrollo de ese tipo de legislaciones en la Universidad Católica de Chile. Así que ahí ya tenemos un punto interesante como para mostrar el grado de apostasía que estamos viviendo, ¿no? Y cuando él hablaba de esa revolución copernicana, esas eran las palabras que utilizaba Piñera, en el cual se van a poder insertar sentimientos y pensamientos, decía. O sea, ya no solamente pensamientos, sino inclusive el control de las emociones. Por ejemplo, si uno puede hoy día ver, una persona hacerla, en vez de más mansa, más violenta. O mansa en el grado en el que pierda la capacidad de reacción. Pero en cualquiera de los dos casos, diciendo, bueno, podemos hacer gente muy agresiva, como en las películas de zombies, o podemos hacer gente muy vegetal directamente, que no puede reaccionar ante nada, pero las dos hipótesis implican la pérdida absoluta del libre albedrío y con eso de la humanidad misma. Dios no va a permitir eso porque Dios no va a ser un Dios de máquinas. Por eso es claro de que antes que pase eso, vuelve Cristo. Pero a eso sí es el plan que tiene esta gente, eso sí hay que tenerlo claro, sí es el plan. Y todo esto, ¿cómo lo plantean? Y estamos viendo en el mundo entero, para que ese nuevo paradigma económico, ese nuevo paradigma social,
Crédito Social, Ciudad de 15 Minutos. Todos estos países que son emblema del BRICS son los que están a la vanguardia de todo eso. Por eso la ONU, que está creada inclusive con los países más fuertes, que son los del occidente capitalista, sin embargo referencian a ese oriente comunista como el modelo del mundo futuro. Como para que la gente que sigue pensando que esto es una dialéctica OTAN o BRICS, todo, no, Dios mío, Dios mío. Y es más, esto es parte de la predicción de la Virgen en Fátima. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Y es lo que estamos viviendo. Y es un comunismo 2.0, 2.1, es un upgrade del comunismo, crédito social que se aplica en China desde el 2015. Así que es gravísimo que nos lleven a ese control absoluto con la intención, porque esa es la pretensión de la propuesta de Piñera, de que ese control llegue hasta nuestro fuero interno. O sea, uno ve hasta qué punto llega el interés de la manipulación, ¿no? Más allá de que creo que ustedes trataron bastante y muy bien el tema, sí puede haber algunas cuestiones que tienen que ver con la neuromodulación. Por ejemplo, puede ser que a la gente, grafeno o lo que fuera, no es mi especialidad, la puedan inducir al suicidio, ¿no? O a reacciones inclusive violentas, pero no a la pérdida absoluta en definitiva hasta de su alma, porque si no ya en ese sentido, como mencionaba anteriormente, y creo que siempre hay que atender a esa cuestión teológica, demoníaca, como trasfondo, Dios no va a ser un Dios de máquinas. Es vulnerar por lo menos la voluntad, ¿no? Que es lo que al final sí. Nos va a permitir discernir, ¿no? En momentos determinados. Sí, sin duda. Y yo me acordaba mientras conversábamos, ¿no? Cuando hablan esto de la neurociencia, instalar pensamientos y qué sé yo, y bueno, ya hay equipos para atacar a la gente que se manifieste en contra de, entonces hay unas ondas electromagnéticas que se pueden enviar o direccionar y eso les produce náuseas, diarrea, en fin, los neutraliza, los estupidiza, los voltea o por lo menos hacen que esa manifestación se disipe, ¿no? Que eso lo aplican en varios países, sí, efectivamente, ¿no? Acá todavía no llegó, acá viene todavía el palo, los gases, que todavía lo están usando, se ve que porque es más barato, porque los que nos lo proveen les gusta el dolor y el golpe. Más allá de todo, me acordaba, ¿te acordás de la oveja Dolly? Sí, ¿no? Que planteaban el tema del clon y la clonación y qué sé yo, y se planteaba y decían, bueno, no, pero el hombre no se clona porque moralmente todavía no. Es decir, si las grandes investigaciones han logrado clonar una oveja, ya lo hicieron con el hombre. Yo no tengo la menor duda tampoco. Ya lo hicieron con el hombre. Si el hombre es clonado, digo en ese aspecto como en el aspecto, llamémoslo, de manipular pensamientos, ¿no? Acá estamos hablando de una persona igual. Hubo una película también que había un mundo de clonados, ¿no es cierto? Que millonarios tenían un clon porque cuando tenían una enfermedad, ese clon le proveía los órganos. Claro, le proveía los órganos. Entonces, para operarlo y eliminar al clon, le vendían a otros clones que había un premio de viaje y que había un sorteo, y ese sorteo el tipo iba en el sorteo en una nave y después desaparecía porque pasaba el bisturí, pasaba por el cuchillo. Entonces, estoy diciendo de que si una película tiene la creatividad de hacer algo por el estilo, y estaba la oveja Dolly, y hoy hablamos de pensamientos, pregunto, en esos clones, en ¿viste? Esos que son nacimientos en probeta, que también, ¿no? Se planteaba y que moralmente era el debate, ¿tienen alma? Sí, tienen alma. Dios también nos utiliza a nosotros para que pueda Él insertar el alma en un embrión, y en este caso, por más que sea el ADN de una persona, digamos, parta de esa materia prima, quien imprime ese sello indeleble que es el del alma, que es el eterno, es Dios, no deja de ser Dios. No obstante, sí hay que señalar que
ahí se ve esa pretensión demoníaca de seréis como Dios. Entonces estamos viendo esta reedición del pecado original, adecuado a estos tiempos, pero ya con una pretensión absoluta. Así que esto que estamos viviendo, aunque la gente no lo crea, no lo entienda, hace falta entrar a TED, por ejemplo, ¿no? Esa plataforma, entre paréntesis, educativa, y uno lo escucha, Yuval Harari, y él dice que se hackearán los humanos. Así lo plantea, literalmente. Y él decía, para que podamos buscar en el interior de las personas y terminar con el libre albedrío en pos de esa armonía que hoy día no tenemos, del bien del planeta y todo lo demás. Así que si se pretende terminar con el libre albedrío, ¿qué nos queda de humanidad? ¿Qué nos queda de humanidad? Y realmente él plantea el ser como Dios, pero lo dice con esas palabras también, ¿no? Inclusive lo dice en una forma blasfema y jactanciosa de ser más que Dios. Inclusive menciona más que el Dios de la Biblia. Él cuando utiliza, es sin lugar a dudas una persona muy inteligente. No de su Biblia, sino de la nuestra. Siempre. Él dice, pero vamos a ser infinitamente superiores al Dios de la Biblia, porque Dios de la Biblia crea vida a partir de lo orgánico. Como él plantea cyborgs, dice, nosotros vamos a plantear vida a partir de lo inorgánico, así que le vamos a ganar a Dios, vamos a ser campeones. Por supuesto que Dios crea ángeles que no son orgánicos tampoco, y bueno, o sea, es un razonamiento imbécil de esta persona, pero yo no sé si es que en eso lo plantea engañando o es realmente una imbecilidad suya, que puede serlo. Pero lo que dice en definitiva nos está mostrando lo demoníaco de esta persona, que termina siendo el asesor de este grupo, el World Economic Forum, que es el más decisivo en estos momentos en el destino de las naciones, ¿no? Hemos visto todos los presidentes argentinos como presidentes de otros países ir y desfilar por el World Economic Forum y rendirle pleitesía, inclusive con alguna que otra ridiculez que ha dicho Milei supuestamente en contra, pero hemos visto cómo desde la página oficial del gobierno de Milei se ha estado promoviendo inclusive en la juventud la Agenda 2030. Que él decía que era marxismo cultural, que no iba a aceptar, y sin embargo... En el término de manipulación, ¿no? Pregunto, sí. ¿no? Porque en la manipulación obviamente uno puede inducirla a que, ¿no es cierto?, a que vaya, haga cosas, también inducirla a pensar, ¿no es cierto?, y el bombardeo, ¿no es cierto?, infinito de determinada información tendenciosa hace que la gente piense eso, ¿no? Lo hemos vivido en la Segunda Guerra Mundial ahora, los buenos eran malos, los malos son buenos, ¿no es cierto?, como nuestra historia revisionista, que hicieron exactamente lo mismo, esa manipulación histórica que venía del siglo pasado y del siglo anterior. En este tipo de actitud, pregunto, ¿no?, porque en esa manipulación, que lo vemos ahora en las acciones, hay hechos que, por ejemplo, la guerra o el avance genocida del Estado genocida y terrorista de Israel contra el Estado palestino, que lo estamos viendo en la actitud, se formaliza una violencia que, aunque el mundo es decir, el común la resista, es decir, le cueste entender, Sí. hay como una indiferencia mundial a nivel político, obviamente por intereses, pero también hay una, ¿no es cierto?, un abandono. Antes escuchábamos un terremoto, nos preocupábamos todos juntamos, ¿no es cierto?, ropa, algo y colaboramos, Sí. ¿no es cierto?, o nacional o internacionalmente. Estamos viendo qué pasa en Córdoba, lo que pasa, y muy pocas organizaciones están juntando elementos para ayudar a la gente. Y veo lo mismo que pasa en Gaza, ¿no? No quiero llevar esto, pero lo involucro dentro del transhumanismo, ¿no? Como que el hombre perdió el sentido moral, el sentido de compasión, el sentido, ¿no? Hay algo que también integra eso en el transhumanismo, que es el bombardeo permanente, donde lo negativo pasa a ser, no digo positivo, pero indiferente. A ver,
tal vez para ver si te entendí bien, si no vos me corregís. Lo que acá, visitando la ciudad de la furia, uno puede ver la cantidad impresionante de gente que vive en la calle. Es una cosa impresionante, por lo menos para los que somos del interior, que sí tenemos gente que vive en la calle, pero no familias, ¿no? Más bien es algún indigente que ha tenido problemas de alcoholismo, drogas y terminan viviendo en la calle. No, acá vemos familias, ¿no? Familias enteras viviendo en la calle. Y la indiferencia que hay hacia el prójimo es algo que definitivamente tiene que ver con la manipulación mediática. ¿Por qué? Sin lugar a dudas que el genocidio que se está llevando a cabo contra Palestina es algo que es innegable. Y es innegable y es de un grado de maldad y de atrocidad que pocas veces se ha visto en lo descarado de las acciones, porque antes se ocultaba, se tapaba, se hacía, inclusive tal vez peor en cuanto a cantidad. Dresden podemos dar testimonio, por ejemplo, como un hecho también. 500.000 asesinados quemados, ¿no? Que es un caso de Dresden, es mucho más grande y más importante en muertos civiles, un objetivo para nada militar, mucho más grande que Hiroshima y Nagasaki juntos, y sin embargo no se lo menciona. Y no es la única ciudad civil alemana que ha sido bombardeada por los buenos. Y en este caso estamos hablando ingleses y norteamericanos, no rusos. Pues siempre es como que los malos eran los rusos, que lo eran y lo son, pero eran peores los norteamericanos y los ingleses, que de hecho ellos han financiado a los rusos. Hay que leerlo a Salvador Borrego y Derrota Mundial. Pero esa indiferencia que uno tiene por el prójimo, hay que entender quién es el prójimo, y en un sentido bíblico lo digo, es algo que nos lleva a compadecernos con los palestinos, y es justo que lo hagamos y que recemos por ellos, pero a la hora de actuar, y yo tengo el que vive en la puerta de mi casa, y ojo que no significa tampoco que yo lo esté financiando para que se drogue, pero es algo que uno como comunidad se tiene que preocupar de eso. Pero como todo termina siendo virtual, vemos un chiquito que se ha caído en un pozo en China y ¡ay, recemos, pobrecito! Está todo el mundo, de CNN, no sé, los canales rusos, europeos, chinos, todo transmitiendo. Y acá en la puerta de mi casa hay gente que se está muriendo de hambre. Entonces esa virtualidad ha llevado también a deshumanizar. Por eso sí es parte, y no sé si a eso iba apuntada tu pregunta, de esa manipulación mediática. Que nos distraigamos con algo que escapa a nuestras posibilidades de acción para que no reaccionemos ante lo que sí podemos actuar, inclusive que debemos actuar. Y ese es el concepto cristiano del prójimo. Empecemos por amar la patria y vamos a amar a nuestros compatriotas. Y esto no es en desprecio de los otros, porque, por ejemplo, nosotros somos nacionalistas católicos en mi caso. Y creo que el argentino tiene que ser nacionalista católico, porque esta es una nación católica, y no en contra del nacionalismo peruano, ni los otros, sino, y más en cuanto a nacionalismo católico, hermanos en el nacionalismo, que es lo que pasó también en la Segunda Guerra Mundial. Eran todos estos países europeos orientales y eran mayormente los más católicos, entre paréntesis, ¿no? Que eran hermanos, pero tenemos que vivir esa hermandad desde lo concreto, no desde la especulación o desde lo que deberíamos hacer, y tampoco planear grandes revoluciones que escapan a nuestras posibilidades. Sí, toda acción en pos del bien común es una acción política. Somos animales políticos todos. Yo soy apolítico, no se puede, salvo que uno esté en estado vegetativo. Entonces empecemos por lo que corresponde. ¿Cuál acción política? Bueno, veamos el bienestar de mi comunidad, empecemos por mi barrio, y de ahí proyectemos lo que se pueda proyectar. Pero es una técnica también aplicada a todo esto. Es deshumanizar, no cabe la menor duda, es decir, el acostumbramiento. Y de repente, qué sé yo, dice, no, mirá, muchos de estos tipos son vagos, no quieren laburar, ¿no es cierto? Se drogan. Sí. Entonces, claro, en el consciente colectivo dice, no, ¿para qué voy a ayudar si se va a drogar? Entonces empieza la gran indiferencia.
Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría también tirar un poco, ¿no? La pregunta es, en esta deshumanización, que forma parte del transhumanismo, sin duda, el ejemplo de sociedad para los creadores de la Agenda 2030, del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en la revolución, en toda la pirola esta, es la China, ¿no? Una sociedad que forma parte de una estadística. Y me hace acordar, ¿no es cierto?, a la película, bueno, al libro, ¿no?, de 1984, que todos son estadísticas, ¿no? Y no hay personalidades, es todo a través de una pantalla. Goldstein o Bronstein, o no sé quién era, que era el gran hermano que miraba todo, ¿no? Y controlaba todo, y tenía todo el mundo, ¿no es cierto?, bajo la órbita. Pero todo era, entregamos 3 millones de zapatos, dimos no sé qué, y eran todas estadísticas que nunca nadie las recibía, ¿no? Conocidos que los reciban, ¿no? Y en este caso estamos viviendo algo muy similar, ¿no? Pero estos quieren una sociedad china, en el aspecto absoluto de control o de qué, eso me lo van a contestar cuando volvemos enseguida con Augusto Espíndola, gran tucumano, experto en todos estos temas. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Augusto Espíndola, gran amigo del Tucumán, gran nacionalista católico y del nacionalismo de San Juan Bautista. Augusto, había quedado en el bloque anterior un poquito este análisis, ¿no? Klaus Schwab quiere la sociedad mundial, que la sociedad mundial tiene que ser igual a la China, una sociedad controlada, absolutamente controlada, deshumanizada, o por lo menos da la impresión, tal vez por el número, ¿no? Como India ahora superó en población a China, pero esos números como estadísticas, ¿no? Es como Gran Hermano que te comentaba. ¿Cuál es el concepto de este transhumanismo frente a sociedades de esta naturaleza que las quieren implementar en el mundo con la ciudad de 15 minutos, con la alimentación, todo lo que va en la Agenda 2030, sí, pero que en el fondo nos tiene, ¿no? Bueno, esto es importante entender que el transhumanismo, el fin último, es esta mezcla que hay entre el humano y la máquina. Y en palabras de Yuval Harari, lo afirma también Klaus Schwab, ¿no? Termine siendo la máquina, ya deje de ser el hombre, pero en el sentido de que, según él, uno puede transmitir su inteligencia en el modo de la información o en el sentido de la información a una máquina, como si uno pudiera pasar el alma a una máquina. Ahora,
La idea que ellos tienen es que nosotros somos la información que tenemos, somos la información que tenemos. Y ahí está la maldad y la perversidad más grande del transhumanismo. Y para eso hay que ir acostumbrando todo esto que mencionamos en el bloque anterior, ese control total, y por eso dice Klaus Schwab, cuando habla de la cuarta revolución industrial, que para que sea efectiva hay que terminar con la privacidad, así lo dice él. Y ahí entra absolutamente el transhumanismo, terminar con la privacidad. ¿En pos de qué? Del bien del planeta. Estoy seguro de que la alfombra roja le va a poner en el Vaticano Bergoglio porque le encantan esos eufemismos que se utilizan para el control poblacional. Entonces, ahí lo que dice Yuval Harari en ese sentido, el que plantea terminar con la privacidad es Klaus Schwab. El que dice cómo es Yuval Harari, ¿no? Y ahí él dice que es importante empezar a controlar la información, the data control, dice, y la información es poder. Ahora, para que veamos el BRICS, por ejemplo, ¿no? Vos mencionabas el caso de China, el primer ministro de la India, que no me acuerdo exactamente el nombre, bueno, si lo digo lo voy a decir mal, Seguro. Pero está el video donde él dice la data, dice la información, dice es el nuevo oro, it's the new gold, dice. Y quien posee la data, quien posee la información, posee el control, es dueño del mundo. Antes era, deme el control del dinero y no me importa quién gobierne, que lo que decían los Rothschild, Nathan Rothschild. Bueno, hoy es el que posee el control de la información, es el dueño del control de la humanidad. Y para eso, la idea es hacer, como vos mencionabas, esta ciudad de 15 minutos, por ejemplo, el crédito social, que lo vemos ya cómo se aplica en China. La gente, de acuerdo al comportamiento como ciudadano comunista, tiene la posibilidad de ingresar o no en determinados lugares. En ese sentido, hay que ver que la idea de estas ciudades inteligentes es que el inteligente sea la ciudad y el imbécil sea el hombre. Y es verdad, el autómata, la persona que se alinee en el enjambre humano al pensamiento de la reina madre, de la reina abeja madre, que es la que va a ir dirigiendo, que en este caso ellos se consideran los iluminados para hacerlo. Ya sabemos que el cambio climático es algo que está cuestionado por los científicos que pueden aportar datos. No por los que dicen confíen en nosotros, somos especialistas y no nos los demuestran, directamente lo afirman. Lo que sí nos imponen son las medidas que son las que en definitiva llevan a ese control absoluto de la humanidad. Pero cuando uno lo escucha a Klaus Schwab hablando y disertando sobre la cuarta revolución industrial, habla también que hay que transformar nuestro ADN. Entonces ahí entra ese transhumanismo que busca que nos deshumanicemos, que dejemos de ser humanos en pos de ser esa otra cosa que sea únicamente algo que tenga información, pero la estrictamente necesaria para trabajar coordinados en pos del bien del planeta. Ahora, estamos poniendo a la criatura, ellos lo hacen, pero no se incluyen en ese proyecto, por encima del creador. Están cambiando el fin para lo cual ha sido creada cada una de las cosas, ¿no? Así que ahí uno ve en la teología hasta una perversión teleológica, ¿no? O sea, de la finalidad de las cosas. Y realmente, si es que no se entiende en la profundidad de la maldad que tiene, vamos a estar absolutamente indefensos ante todo lo que viene. ¿Qué podemos hacer? Primero informar y después resistir. ¿Hasta dónde? No nos corresponde saberlo. Lo que nos corresponde es resistir, como se ha hecho toda la vida. A ver, el primer nacionalista, si tendríamos que dar una definición sencilla, es el que estaba en la puerta de su casa con un hacha defendiendo a la familia. Y es eso lo que nos corresponde hacer, la lucha. La victoria le corresponde a Dios. En eso de la lucha, que es verdad, y resistir, que
también obviamente es algo que siempre apelamos a toda nuestra audiencia, pensamos que hay parte, obviamente la sociedad está cómoda en que alguien haga algo, ¿no? Y siempre deponemos en alguien todo el poder para que haga el bien para nosotros. No necesariamente los que se eligen hacen el bien, siempre dan una campaña que después resulta otra cosa, y después hay firma de tratados secretos y convenios secretos y todo por atrás que al final perjudican el bien común del Estado, la moral, ¿no? Y las buenas costumbres o el futuro. Entonces, en este aspecto a veces es muy difícil entender el resistir cuando uno desconoce, ¿no es cierto? Y porque uno está al día a día tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces, a veces las noticias las ves tarde a la noche, si es que las ves, o si te cansa, o la gente ya se harta, porque las noticias pareciera que, ¿no es cierto?, abundan la negatividad y entonces la gente ya está harta de que no. También si es buena noticia no la lee, ¿no? Sí. Siempre tienden al más escándalo. Pero bueno, en este aspecto, ¿cómo puede ser una sociedad resistir frente a algo que tal vez desconoce o no, o puede decir individualmente, con su hacha defendiendo a la familia? Pero... No necesariamente, digo que el principio, porque hay que empezar por el principio. Y si uno habla de colectivamente, y bueno, obviamente que hay que buscar bien o intereses afines, y para que haya intereses afines hace falta estar informado. Porque si decimos, bueno, pero a la gente no le gusta leer, no le gusta profundizar en estos temas, todo, yo no voy a decir estamos todos perdidos por esa situación, pero evidentemente no se puede amar a la patria si no sé lo que es patria. No conozco el concepto de patria, la diferencia con el concepto de nación, por ejemplo, y bueno, es simple, como esa persona que va a misa y se siente, ay, yo acá me siento maravilloso, me siento en el cielo, todo, y no tiene idea quién es Dios, no conoce un catecismo básico, y digo muy básico, teniendo la posibilidad de hacerlo, porque se deja llevar por los sentimientos. Entonces hace falta el esfuerzo, hace falta el sacrificio en pos de lo que en definitiva va a determinar nuestra esclavitud o nuestra verdadera libertad y no la que nos propone liber psicótico que tenemos como gobernante. Así que en ese sentido es imprescindible no solo el esfuerzo, sino hasta el dolor, hasta el dolor. Mencionaba yo en alguna de las reflexiones que me pediste hacer en Tele1 Noticias que hay que inculcarle al joven el estudio, la paideia, pero hasta con dolor. No solo con sacrificio, hasta con dolor, digamos, ¿no? Hoy que ya no se estudia de memoria, porque no tiene sentido repetir como loro, todo. Sin embargo, hasta el día de hoy, vos como yo, cuando nos dicen cómo es el preámbulo de la Constitución y uno empieza a repetir automáticamente, no, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en el Congreso General de la Constitución, porque lo aprendimos de memoria, entonces sirve, obviamente que sirve. Pero se está abandonando casualmente y desde la educación todo lo que en definitiva nos hacía fuerte en la inteligencia para poder resistir. Por eso tampoco hay resistencia posible en la ignorancia, en la estupidez, y no se puede amar lo que no se conoce. Así que si hay algo que hay que hacer es estar atentos y predisponerse a conocer, a escuchar, porque también ese otro problema, por eso hay tantas diferencias, es que todos quieren ser cacique y nadie quiere ser indio. Y yo prefiero ser indio, pero hasta el indio tiene que saber por qué pelea, ¿no? Porque tampoco eso que es muy moderno, que todos quieren ser líderes, y el líder no se hace. Ahora hay escuela de liderazgo por todos lados, ¿no? El líder nace, son muy pocos, ¿no? Es verdad. Hablabas de Harari, ¿no? Sí. Y Harari, que obviamente es el nene mimado del Foro Económico Mundial, pero están emparentados con el Foro de Sao Paulo. Y todo interrelacionado. Claro. Harari, obviamente homosexual, judío, ¿no es cierto?, tiene una línea de pensamiento que habla con mucha frialdad, con Totalmente. mucha naturalidad, algo que
en nuestra conciencia es negativo, no voy a decir pecado, porque también lo es, pero es como que te cuenta claramente que sos un inservible, que vos sos simplemente un engranaje de algo y que sos descartable y que perfectamente te podemos descartar y que lo que viene es así. Pregunto, ¿no? Este Harari, aparte de demoníaco y que pertenece a este club de demoníacos, no sé si son Illuminati o no están iluminados, son oscurati, más que Illuminati, ¿cómo lo podemos concebir? En una sociedad que lo ve, ¿no? Gente inteligente lo ve, no hay un debate, se lo escucha como un iluminado. ¿Cómo es esto? ¿Qué poder tiene este personaje que de alguna manera plantea que te vamos a matar y vos tenés que estar feliz y tranquilo y lo ves con naturalidad? Pregunto, ¿no? Porque es una cosa muy... En nuestros ambientes se ve mucho, y me refiero en los ambientes nacionalistas, cómo están esos que hoy se denominan memes, en cual a la oveja que está advirtiendo sobre el lobo, la atacan diciéndole discriminadora. Y eso que es lo que vos estás mencionando es producto de la publicidad. Producto de la publicidad. Y hay muchos estudios. Yo creo que está todavía, ahora que recuperaste la base de datos que te habían bajado de YouTube, está mi conferencia, que hay cosas mejores sin lugar a dudas, pero creo que he hecho un estudio interesante de cómo funciona, porque he planteado cuestiones específicas como para entender cómo nosotros mismos caemos, no cómo caen los otros, sino cómo nosotros mismos. Por eso yo recomendaba en ese momento apagar la televisión. Hoy día uno podría decir apagar YouTube en la medida en la que vea lo que no tiene que ver, o el celular también, ese otro tema, ¿no? Así que si es que esa persona que nos está diciendo te vamos a matar, por supuesto que lo engalana de mucho eufemismo. Hay una mujer también oriental que habla de que ella le encantaría ser cyborg, y ella, no me acuerdo el nombre, pero ella lo dice en el World Economic Forum, ¿no? Hay muchos que se asustan, pero en definitiva no vamos a morir, no vamos a sufrir, y ella empieza a plantearlo. Entonces uno ve cómo desde esas técnicas de manipulación, en vez de hablar de anulación de la humanidad, del alma, habla de esa supuesta mejora, de la inmortalidad, y ahí esa es la base del transhumanismo. Por eso hay que entender también que somos nosotros permeables, pero sobre todo en la medida en la que actuamos como masa. Por eso uno dice, sí, bueno, hay que buscar, reunirse, juntarse con gente, en la medida en la que no nos masifiquemos, ¿no? Por eso somos antidemocráticos, ¿no? Pues no somos el número anónimo que determina, y que, como dice Giovanni Sartori, la masa vota de acuerdo a lo que la televisión, decía él en ese momento, hoy hay otros medios, los determina o los condiciona a votar, y es verdad. Y casi siempre es más allá de la publicidad, es lo que toca los sentimientos y el bolsillo, ¿no? Entonces ya no hay ese sentido colectivo que es propio de la democracia. La democracia va en contra de eso. Así que este tipo de personas pueden llegar a ser atractivas en su propuesta, en algo que está diciendo te vamos a eliminar, pero porque necesitan ese otro condimento al que le dan mayor fuerza, como por ejemplo, vas a ser eterno. Pero hasta si uno analiza lo que él nos dice, bueno, no vas a morir más porque vas a ser una máquina, pero una máquina con información limitada, porque hay información inconveniente que no tenés que tener en pos del bien de la... O sea, unos títeres absolutos, es lo que nos proponen, no creo que se llegue a eso de ninguna manera, pero, por ejemplo, cuando uno lo escucha y es interesante, él dice, si antes se buscaba terminar con las diferencias económicas, ahora se busca terminar con las diferencias biológicas. Esos son términos de él, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender eso en un buen sentido? Y bueno, y ahí ya se empieza a acudir a los sentimientos, ¿no? El planeta y todo este tipo de cosas. Y se empiezan a cambiar los paradigmas, ¿no? Y como hasta hace poco el petróleo era escaso, había que cuidarlo, hoy es malo, hay que eliminarlo, como los bosques había que cuidarlo, hoy día hay que eliminarlo a todo y poner paneles solares, poner energía eólica, todo, matar a las vacas. Antes era
que no había que juntar a las gallinas con los gallos porque las violaban y estupideces por el estilo, en el animalismo woke. Pero en definitiva lo que se ve es esa manipulación de la gente débil, y lo que hay que trabajar es en fortalecerla a la gente. Y para eso tiene que ser virtuosa, para eso tiene que ser virtuosa. Entonces, para mí, el desafío es trabajar en las virtudes. Bien, hablabas de la masificación, en algún momento me ponía a pensar, ¿no? Cuando la provincia de Buenos Aires, creo que fue en la época de Duhalde, o el presidente Duhalde, o el gobernador Duhalde, planteaba que la provincia no tenía bandera, ¿no? Entonces había que armar una bandera. Y uno recordaba que las banderas en general tienen un sentido estoico, ¿no? Histórico, resemblan, ¿no es cierto?, el valor, la cruz, la espada, ¿no es cierto?, características de coraje, de valor y provinciales. Y de repente me acuerdo que había un programa mediático muy importante, de entretenimiento basura, como era el caso de este degenerado de Tinelli, planteaba el tema de la bandera y indujo a la mayoría a determinar de una bandera, ¿no? De la multiplicidad de presentaciones que había habido, una bandera. Y se eligió una bandera que realmente no tiene ningún sentido, que hoy la veneran y qué sé yo, que no tiene elementos, ¿no? Si uno dijera, bueno, volvemos a la bandera de la Confederación Argentina, que representaba a la provincia de Buenos Aires, tal vez, ¿no? Como Entre Ríos tiene la suya, que todavía es histórica y tantas. Pero no, se buscó la masificación en un programa chatarra, a través de un degenerado, a través de un gobierno cipayo, en colocar una bandera en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es el escudo? No, vale. Entonces digo, es verdad, la manipulación es concreta, y podemos tender a hacernos daño a nosotros mismos. Sin darnos cuenta, la gente se hace daño a sí misma, porque no le da el valor que es. En este aspecto que planteaba, que obviamente el transhumanismo hemos desarrollado en muchos aspectos, para este poder mundial, esta sinarquía que se planteaba claramente en una época y que hoy domina el mundo de izquierda a derecha, de arriba y de abajo, su tendencia es la destrucción de la humanidad, eliminar la humanidad. Lo dicen aparte, ¿no? Sí. Encubierto, pero hambre cero, cosas por el estilo que son simplísticas, pero que en el fondo llevan un gran poder demoníaco en todos los puntos, no hay ninguno. Pero, por supuesto, el demonio para conquistarte, ¿no?, utiliza palabras y frases y cosas que pueden ser atractivas, ¿no? Pero obviamente es el demonio, el que está el mal absoluto detrás. En este aspecto de la destrucción de la humanidad, que la vemos a través de la reducción, pero no de la eliminación. ¿Cómo el transhumanismo ve eso? En definitiva, si es que por un lado es la reducción para que haya una cantidad manejable de personas. Es un poco la idea. Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Pero la propuesta transhumanista es directamente la eliminación no del hombre, sino de la humanidad, que en un principio puede interactuar internamente a lo que le llama Klaus Schwab el Internet de los cuerpos, dice, pasar del Internet de las cosas al Internet de los cuerpos, o sea que se integre ese hombre con la máquina para terminar siendo directamente máquinas, ¿no? A la que Yuval Harari le llama vida, crear vida inorgánica, decía, vamos a ser más grande que Dios. Así que ahí está esa confluencia, pero para mí no es posible, no va a ser posible. No obstante, ya sea la reducción de la población a un mínimo manejable y controlable absolutamente, como por ejemplo con la ciudad de los 15 minutos hoy vigente. En muchos lugares, crédito social, uno googlea Argentina, ciudad de 15 minutos, ve en Mendoza, lo ve a Larreta hablando de eso, o sea, eso que parecía lejano y esquizofrénico de parte de los conspiranoicos que hablan del nuevo orden mundial, es una realidad ya hoy día palpable. Macri, ¿no? También Macri, el nuevo
No sabía. Ah. Pero, por ejemplo, cuando uno ve, vos mencionaste que estuvieron hablando sobre el proyecto 2045, y eso en definitiva es también el trasladar la conciencia humana a un recipiente artificial. Ese es uno de los fines absolutos. Y hay que hacerlo, plantea eso, antes de que sea demasiado tarde. Vi una publicidad que hay sobre el proyecto 2045. Antes de que el mundo explote, es indispensable que pasemos nuestra conciencia a una máquina para la que se pueda trabajar en conjunto. Hay una película que en esto que se llama programación predictiva plantea, yo creo, de la forma mejor, en la que mejor refleja el plan, que se llama, no me acuerdo si se llama Transcendent o Transcendence, pero es con Johnny Depp. Inclusive estuve viendo un debate que hacían en Roma digo, en el Vaticano, eran algunos teólogos, todos torpemente representados, lamentablemente nosotros como católicos por estos teólogos, pero tomaban como base esa película. Te lo comento brevemente porque esta película, como muchas otras que ya vimos, que nos adelantaron el plan, y libros, podríamos decir, de H.G. Wells y muchísimos otros, de principios del siglo pasado y todo, plantea una persona que transmite su conciencia a la computadora. Esa persona, a su vez, que está en una computadora, empieza a reclutar personas a las cuales se le inserta microchip o lo que fuera, y empiezan a trabajar coordinadamente sin necesidad de hablar. Entonces el gobierno se preocupa porque dice, van a ser autómatas. Entonces uno dice, bueno, nos están advirtiendo en contra de eso. Pero la película termina mostrando que la única posibilidad de salvar el planeta, en definitiva, y hasta el hombre mismo, es deshumanizarlo. O sea, quitarle lo que lo hace hombre. ¿Cuántas películas hemos visto? No sé, muchísimas podría mencionar, ¿no? Pero eso, de hecho, se está estudiando, hasta poniendo como ejemplo o como base para empezar a tratar el tema, esa película para tratar esta cuestión, es lo que en definitiva nos tiene que llevar a pensar en esa situación de los tiempos previstos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, para la venida del anticristo, el control absoluto. Así decía Yuval Harari. Él decía, vamos a lograr lo que hubiera sido el deseo de los grandes tiranos de toda la historia. Decía los griegos, los romanos, encima, hasta, bueno, eso que en definitiva ha engrandecido nuestra cultura y del que es nuestra tradición greco-romana, cristiana. Decía, bueno, lograr, y decía Stalin inclusive, y daba esos ejemplos, bueno, nosotros lo vamos a lograr. Vamos a tener el control absoluto de la población, no solo exterior, sino interior. Si es que lo hacen desde la perspectiva del control interno o desde el control externo, porque es poca la gente que queda, guerra mundial o lo que fuera, en definitiva es apocalíptico el escenario, y apocalíptico en el sentido bíblico. Por eso la preparación primera, no solamente desde la información, sino yo hablaba desde la virtud, tiene que ver con la fe. Primero que nada tenemos que ser muy y verdaderamente católicos para prepararnos para los tiempos finales. Y después, por supuesto, tener la valentía para dar la batalla en el tiempo que nos toca y aceptar la cruz que nos invita Cristo a llevar. El que quiera seguirme, que agarre su cruz, que para los tiempos finales, en la Sagrada Escritura, está mencionada como la más difícil de la historia. Entonces, con esta población débil, cobarde, que se ofende, que busca tanto los placeres sensibles, iba a ser bastante fácil. Así que yo lo veo bastante difícil a una posibilidad de poder revertir esa situación. Bueno, pero eso hace más gloriosa nuestra batalla, nuestra defensa, nuestra resistencia. Por eso me parece que no hay que bajar los brazos. Basado en eso, que planteas que también, recién volviendo a China, ¿no? Como sociedad perfecta y como base de datos, que bien hablaste, y ahora la nube, y está todo en la nube, y qué sé yo, y el reseteo, y toda la pirola que nos vienen induciendo, y todas las películas bien planteadas, ¿no? Que
que pintan un futuro absurdo, pero que ya te dejan el antecedente en el inconsciente, ¿no? O en el consciente. Esto pasó, ¿viste? ¿Y por qué no lo van a hacer? O esto está en camino, o ¿viste? Cuando hablaban los extraterrestres, Sí. E.T., empezaron con E.T., después, y ahora ¿viste? Vienen máquinas y qué sé yo, ¿viste? Ya estamos en un mundo donde plantean una cosa muy absurda, pero bueno, por algo la plantean, por algo dentro de la ciencia ficción, la ficción también tiene cierta realidad. Entonces cuando uno ve a los chinos y dice, bueno, no, ¿cómo podemos hacer que la gente se subordine a una línea? Entonces dice, bueno, vamos a simplificarle las cosas. Tenés la platita en este dinero digital que es en la nube, y de la nube vos pagás tus cuentas a la nube ¿viste? De la electricidad, de esto, que antes, acordate, teníamos que hacer una cola en el banco, no sé dónde, ¿viste? Hora para ir a pagar, si se había vencido, era todo un engorro, pérdida de tiempo, pero había tiempo, ¿no? Aún haciendo las colas para pagar las cuentas, había tiempo. Sí. Hoy tenés todo simplificado y tenemos menos tiempo, ¿no? El tema del tiempo. Totalmente. Y después, el simplificar todo nos obliga a que toda nuestra base de datos esté en un teléfono, pero el teléfono es el que nosotros se supone que manejamos con claves que supone que tenemos, pero que alguien la tiene, porque la nube para habilitarte tiene que saberla. Entonces, ya no tengo solo yo las claves, no la tenés vos mi clave, pero la tiene otro. Y si la tiene otro, mañana te portaste mal, y dicen, no, ahora viene la ley donde te descontamos X plata. O debes la multa, no la pagaste, pero te saca la plata y se paga. El salario universal, vas a tener un salario universal, pero ese salario universal vamos a ir retirando todo lo que de alguna manera no cumpliste como un buen ciudadano para los términos ciudadanos de esta nueva era, ¿no? Entonces, ese transhumanismo que de alguna manera nos puede insertar pensamientos, ¿viste? O nos clona, o hay Dios, no hay Dios, qué sé yo, todo esto, ya entra por otro tubo en el cual te someten, no importa cómo. Y si no tenés plata, no tenés crédito. Y si no tenés crédito porque te descontaron todo, no comés. Y si no comés, te morís. Entonces, aparte de que no te puedas reproducir, aparte, todo que entre en una base de datos que esté todo enlazado, todo. De tal manera que le simplifica al hombre, pero lo esclaviza al hombre. Es que creo que la gente no toma a veces, o como hacían con Facebook, ponemos Facebook acá, la familia, la foto, saben qué tenés, qué no tenés, quién es tu pariente, qué pensás, qué fotos marcaste. Hoy te pueden acusar de lo que sea, perseguirte de lo que sea, porque dijiste un comentario, un algoritmo, algo, que hablaste de tal raza, de tal religión, y todo eso es antisemita, entonces te persiguen, simplemente por el delito de opinión. Simplemente por hablar. Hoy hablamos temas. Entonces, es lo que pregunto y lo razono con vos, disculpame que lo haga tan largo, No, está bien. pero en este concepto del control, Sí. que supuestamente reduce tiempo al individuo no hacer colas, pero el individuo cada vez tiene menos tiempo porque está más atado a plataformas estúpidas que cada vez lo estupidizan más. Entonces es fácil someter, es fácil manipular, es fácil conducir, es fácil que el tipo haga lo que yo quiero. Y no lo que yo quiero, sino lo que quieren los mismos que crearon el sistema, para que todos lo hagan. Entonces, ¿dónde radica esa libertad? ¿No? Y también hasta qué punto ese transhumanismo necesita eliminar la población cuando la población lo puede dominar tan fácil. Bueno, la propuesta, por lo menos desde sus palabras, no es eliminar la humanidad, dicen ellos, sino transformarla. Por eso empieza a decir... sustentable. Exactamente, empieza a decir Yuval Harari, dentro de poco, o sea, no como el paso final, sino como un paso intermedio, dice, hasta la inteligencia artificial va a decidir por quién tenemos que votar y con quién nos tenemos que casar. Que es lo que vos me decís, en un sentido de hacernos más fácil la toma de decisión. Van a decidir por nosotros.
ya se hace, digamos, ¿no? Sí, te ponen dos candidatos, Sí. los dos piensan lo mismo y vos querés que están enfrentados. Técnica de la infamia que decía Ezra Pound. Sí. Nos presentan dos mentiras y hace que la gente se pelee para ver cuál de esas es cierta. Sí. Pero uno empieza a analizar las cosas y podemos sacar muchas conclusiones. Son muchísimos los frentes por los que nos atacan, pero en definitiva todo tiene que ver con el control. Un control interno, un control externo. Podría ser esa mezcla de el libro de Huxley, El Mundo Feliz, o el 1984, que es más opresivo. Uno, el exceso del hedonismo, y el otro, ese control físico, pero absoluto, de opinión y todo. Así que en definitiva, como ellos tienen tantas posibilidades, vos mencionabas hace un rato el tema de los extraterrestres. Hace poco se hablaba de muchos avistamientos, que la NASA ha empezado a revelar contactos que habían existido y todo. Si lo van a utilizar esa carta o no, no sé, pero la empiezan a plantear para decir eventualmente la vamos a usar. Claro. Lo que sí creo yo es que todo esto que estamos viviendo, sin necesidad de que nos integren con máquinas, llevan a ese control absoluto. Entonces, a esta Agenda 2030, Proyecto 2045, ya me parece ridículo, y es más, me parece que todo está tan acelerado que no llegamos a eso. Plantearíamos, como dice el profesor Antonio Caponetto, la Agenda 2031, que casualmente es la de los 500 años de la aparición de la Virgen Morenita, sí, de la Guadalupana. Pero eso también se podría señalar en clave apocalíptica, ¿no? Porque también se podría pensar en los 2000 años de la muerte de Cristo. Entonces estaríamos pensando que el regreso podría coincidir. No estoy haciendo numerología, ¿no? Estoy hablando de situaciones a considerar en el año 2033. Y que coincide con lo que ellos plantean en tiempos, con el del control absoluto, que podría ser el dominio del anticristo, por ejemplo 2030, 2033, que sería los 3 años y medio de gobierno del anticristo según la Biblia, Daniel, con el regreso de Cristo para la liberación definitiva. Más allá de alguna otra posibilidad que puede haber, como el milenismo de Castellán y todo, sin entrar en ese otro debate. Pero me parece que siempre tenemos que entender que ellos tienen las herramientas y las posibilidades para un control absoluto. La forma, ellos sabrán, porque ellos saben en qué están trabajando como plan definitivo. Nosotros nos han dado indicios, pero lo que sí sabemos es que el control se está llevando a cabo y de diferentes formas. Así que bueno, prepararse espiritualmente más que nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Augusto, te agradezco muchísimo. No sé si quedó algo en el tintero. No, muy agradecido. Me dejé expresar. No tenemos tintero, pero puede haber quedado algo ahí. Te agradezco muchísimo, la verdad que es muy valioso, y aparte, bueno, porque también es un poco pensar, y también somos seres trascendentes y siempre pensamos en la otra vida, que es lo que nos va a dar. Nos va a dar más valor de lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo una vida terrenal con todas sus falencias y bueno, y como prueba, ¿no? Como católicos siempre sabemos que esto es una prueba. La prueba es para la vida eterna, y la vida eterna tiene que ser bajo el mérito, el sacrificio, el esfuerzo, el dolor, ¿no? Y la alegría, que eso se tome con alegría. Te agradezco muchísimo, de verdad, y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Seguramente temas tendremos para tocar en el futuro. Dios quiere, y personalmente. Eso, abrazo grande, gracias. A todos ustedes, por supuesto, grande. Bueno, cuando recién planteaban la Agenda 2030, y ahora 2045, y qué sé yo, y que son cosas que pueden haber quedado en el tintero, pero que el 2030 lo van a querer hacer, sin duda el 2045, es como que tiro ahora 2045, bueno, faltan 15 años más, relajémonos. Y ahí cuando uno se relaja es cuando ¡pac!, se la ponen, ¿no? Que es un poco la forma, ¿no? Domesticarte de tal manera, toda la presión, el dolor, viste el terror, y toda ahora relajémonos, ya está, ahora te meten pensamientos. Me río porque
Eso pasa, ¿vio? Hay estudios psicológicos de las películas, cuando uno ve una película de terror y de repente uno pasa el terror, uno se relaja y todo, te meten alguna cosita porque uno emocionalmente ya está predispuesto o está sensible, ¿no? Entonces estos son temas muy manipulables psicológicos y creo que en estos muchachos, tanto Harari como todos estos demoníacos, satánicos que manejan la cosa, la tienen muy clara. Entonces, domesticar, sin duda, el control, ¿no es cierto? Y el control es elemental, ¿no? Todo es control. Lo escuchaba, no me acuerdo a quién, sí, María Martín Jiménez o alguno, hablaba del control, de lo que quieren decir control. Y evidentemente es todo el control. Ya con el control es suficiente. En 1984 tenían a Goldberg o Silverstein, o no me acuerdo cómo se llamaba el gran hermano. ¿Cuál era el control? Tenía la televisión ahí y miraba todo lo de la casa, aunque ¿cómo podía mirar la casa? Pero sabía todo, era el control. En esto estamos nosotros ofreciéndole el control al sistema. Todo el sistema nos controla a través de todo lo que nosotros estamos viendo. ¿Somos dependientes? Sí, porque entramos a tener toda esta información acá. ¿Podríamos ir a pagar las cuentas a los bancos? Ya creo que no podemos pagar las cuentas. Ahora tenés que hacerlo en forma digital. Cada vez se facilita. El dinero era importante. Antes pagabas en efectivo y te daban un descuento. Ahora no, te dan el descuento en moneda virtual. ¿No? Y voy a decir, ¿el efectivo para qué? Y nos van acostumbrando. Cuanto más corramos el efectivo, más virtual es todo. Cuanto más virtual es todo, más control tienen sobre nuestro dinero, sobre nuestra situación. Y bueno, mañana cuando digan, jefe, usted no pagó la cuenta del auto, o debe la patente, o tiene una multa, y ¡chuc!, se la sacan. Y automáticamente se quedará sin dinero y tendrá que comer lo que coma y pedir, si pide, y si no, tendrá que morirse de hambre. Pero será feliz y no va a tener nada. Entonces, como le decía en un programa, si nosotros dejamos de ser sujetos de derecho y pasamos a ser objeto del Estado, ya en la Constitución Nacional, quiere decir que nosotros no tenemos nada. Porque perdiéramos la patria potestad sobre nuestros hijos, la tiene el Estado. Y esto está aprobado. Y todo lo que nos pertenezca a nosotros le pertenece al Estado. Quiere decir que mañana el Estado dispone de nuestros bienes. Y si lo tenemos todo en forma digital, más fácil es sacárselo a uno. Entonces, si es el control, el transhumanismo es el símbolo mayor del control. Y en el control está la vida y la muerte. Ahí nomás, a un paso. Entonces depende de nosotros. Y también, no sé, está bien que tengamos información acá, pero no estemos 24 horas atentos a este tema, ¿no? Vivamos la vida, hagamos otra cosa, recemos, no sé, hagamos algo que hagamos al bien común. Como decía Augusto, que ve gente tirada. Bueno, volvamos a rescatar, ¿no es cierto?, al prójimo. Es la base fundamental del cristianismo, el amor al de al lado. No al que nos hace daño, no a un Harari, ¿no es cierto?, que lo único que desea es la muerte y con satisfacción desea nuestra muerte. Como muchos en ese sector sionistas que desean nuestra muerte con satisfacción, lo dice su religión. Entonces, empecemos a darnos cuenta cuál es la religión del amor y cuál no es. Y en eso basemos nuestro transhumanismo para tenerla clara. Los espero a otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.